Glory to God. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor Jesús. Padre, gracias Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por lo que tú vas a hacer, lo que sigues haciendo. Porque tú te estás glorificando, Dios, porque tú te estás moviendo con poder. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, en esta hora estoy delante de tu presencia para honrar tu nombre, para darte gloria, darte honra, Jehová Dios, para que tu palabra sea predicada, Dios, para que, Dios mío, tu palabra sea, Dios, en esta hora ministrada a esas almas que están escuchando, que se van a conectar, que van a oír. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazareno que tú glorifiques tu nombre, Padre amado, que tú sanes, que tú libertes, que tú confirmes, Dios mío, que esta palabra está llegando a diferentes lugares. Señor, yo quiero clamar a ti, Señor, yo quiero orar a ti, Dios mío, Señor, por cada vida, cada alma que en este momento se encuentra, Dios, conectándose, que se va a conectar o que en el futuro va a ver este video, Dios. Yo quiero clamar a ti, Señor Jesucristo, para que seas tú, Dios, Padre, con tu Santo Espíritu, glorificándote, Dios, ministrando los corazones, ministrando las vidas. Padre, clamo a ti para que esta palabra llegue allí a los hospitales, Señor, aquellas vidas que están allí en los hospitales, Señor amado, que tú les ministres, que tú te glorifiques en aquellas almas, aquellas vidas que están en cama, Señor. Clamo a ti para que esta palabra, Jesús, llegue a las cárceles, Dios, que tú liberte allí en aquellas cárceles, Señor, tanto las cárceles de hombres como las cárceles de mujeres, Dios. Clamo a ti, Dios mío, para aquel que está ahí, Dios Padre Santo, Señor, que piensa que su vida no tiene propósito para nada. Dios, seas tú glorificándote, Dios, libertando. Clamo a ti para que esta palabra llegue, Dios Padre. Oro a ti para que esta palabra llegue a los hogares, Dios. Que seas tú, mi Dios santo, Dios poderoso, rompiendo las cadenas, rompiendo los yugos, ministrando con poder, con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Cristo amado, en el nombre de Jesucristo, Dios, todo se sujeta a ti en esta hora, Dios, todo se sujeta a ti en esta hora, Jesucristo, Padre, y te pedimos, Dios, que tú eches fuera, Dios, todo demonio, todo principado, todo lo que, Dios mío, se quiera mover en contra de que esta palabra sea ministrada, Dios, que tú lo eches fuera, Dios amado. Y que tú sujetas los pensamientos, Dios, a la obediencia tuya, Dios, derribando todo argumento que se levanta en contra de la obediencia tuya, Jesús. Padre, mi alma te alaba en esta hora, Jesucristo amado. Sana, Dios mío, liberta, Dios Padre, restaura, Dios, y trae vida, Dios mío, a aquellos que están caídos. Levanta esos brazos caídos, Dios mío, Padre Santo, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Dios. Así yo abro en esta hora, Dios, clamando a ti y poniendo todo, Jesucristo, para que seas tú el centro de todo, mi Dios. Que cada palabra que mi hermano Elis, que cada palabra que yo vaya a hablar, Jesús amado, sea porque la unción tuya, Dios, nos está ministrando, Dios, y esa palabra está fluyendo con poder y autoridad. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, yo te doy gloria y te doy honra, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, poder de Dios. Gloria a Jesucristo. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes que están ahí, que están sintonizando en esta hora. Those of you that are tuned in with us. Estamos felices, estamos contentos. We're happy, we're joyful. Porque vamos a hablar palabra de Dios. Because we're going to speak the word of God. El propósito de esto es hablar palabra de The Dios. purpose of this is to speak the word of God. El propósito de esto es presentar a un Cristo vivo. The purpose of this is to present a living Christ. Yo puedo presentar mi I nombre can present my name y decir, soy Joel Delgado. and say my name is Joel Delgado. Me acompaña siempre mi hermano Elis Torres. My brother here accompanies me, Ellis Pero Torres. el nombre principal al que yo quiero presentar en esta The hora main name, the principal one I want to present se at llama this time Jehová, Dios de los is ejércitos. Jehovah God Almighty. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesus Christ, our Savior. Y eso es lo que queremos, And that is what we want. que esta palabra fluya That this word flows. para que el Señor sea So glorificado. that the Lord can be glorified. Tanto como los que se van a conectar mientras yo estoy aquí ahora, So much as those of you connected while I'm here now. como en los futuros días And those of you who will view van a this in estar the viendo future este days video.
and see this later. La palabra de Dios siempre The word of God is always hace el efecto making the effect a cual el Señor la envía. to which God sends. Y yo le creo a Dios. And I believe God. Yo le creo a Dios, mi hermano Ellis, I believe God, my Amen. brother Alice. que cuando se predica palabra, That when we preach the word, que cuando se habla palabra de that Dios, when we speak the word of God, hay alguien siempre there's someone que va a always ser libre. that is going to be liberated. Y esa es nuestra fe, And that is our faith. creer en el Señor, To believe in the Lord. que Él va a libertar That he will liberate. y que Él va a sanar. And that he will heal. Así que mi alma adora a Dios en So my esta soul tarde. worships the Lord in this afternoon. Estoy contento I'm happy porque estamos hablando palabra de because we're Dios. speaking Amen. the word of God. Mi hermano Ellis. My brother Alice. God bless everyone. Dios le bendiga a todo. I just want to take the moment to say glory to God for tuning in. Solo Glory, quiero dar un momento y darle la gloria a Dios por todos ustedes sintonizarse. glory to God for taking the time out of your day to give to God. Gloria a Dios por ustedes sacarle el tiempo de su día para dárselo a Dios. As my brother here said, that the glory is for the Lord, Como mi hermano dijo, la gloria es para Dios. and everything that we do is to bring Him the glory. Y todo lo que hacemos es para traerle a Él la gloria. I want to add something. It's so that we can restore the church of Christ. Y quiero añadir algo, es para restaurar la iglesia de Cristo. Restoring is important Restaurar es importante. because of all the things that are going on today. We are living in prophetic times. Por todas las cosas que están sucediendo hoy en día, estamos viviendo momentos proféticos. So it's important to continue to keep the church true Así que es importante continuar mantener la iglesia verdadera to the scriptures that we read. y fiel a la palabra que leemos. Amen. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Glory to the name of Jesus. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. del verso 20 al 22, dice la palabra, con la bendición de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Hijo y Espíritu Santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ephesians 2:20 to verse 22. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Amen. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención algo, mi hermano Eli, Something caused my attention a lot, Brother Ellis. y es que mientras yo leía estos versos bíblicos que cuando Pablo le hablaba a los Efesios, And is that while I read these verses, while Paul spoke to the Ephesians, me traía a la mente cómo el sistema del mundo está hoy en día. it brought to my mind how the system in the world is nowadays. Porque Cristo dijo bien claro Because Christ said clearly que Él es el principal, que Él es la piedra principal, that he is the principal, he is the main stone, que Él es el fundamento. he is the foundation. Pero cuando nosotros comenzamos a ver todo lo que está sucediendo hoy en día en este sistema que nos ha tocado vivir, And when we start seeing everything that's going on in this system that nos our church encontramos live, con tantas ideas diferentes humanas we find ourselves with so many human ideals tratando de hacer un fundamento diferente al que Cristo ya ha establecido. trying to create a different fundamental than what Christ has already Es established. bien importante aclarar algo, It is very important to clear something, que Jesucristo that Jesus Christ es Dios. is God. Jesucristo Jesus Christ, ya, alabado sea Dios, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido a nosotros para ser salvos. already Amen. before the foundation, before creating the world, we were already selected to be saved. Porque el único que puede fundar Because the only one that can fundament es Jesucristo. is Jesus Christ. La Biblia habla claro y dice The Bible speaks clearly and says en Mateo 25:34, in Matthew 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito a mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed on my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Hablando Dios con Job en el capítulo 38, verso 4, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Speaking God with Job in chapter 38, he asked, "Where were you when I was laying the foundations of the earth?" Salmo 89, 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Psalms 89:11 says, "The heavens are thine, the earth is also thine, and the world and the fullness thereof. Thus has founded them." Proverbios 38, 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbs 3:19 says, "The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens." So aquí nos encontramos ahora a un Jesucristo. So here we find ourselves that Jesus Christ, Mi alma te adora, Jesús. Que alabado sea Dios, ya había establecido un fundamento. that had established a foundation. Pero en ese fundamento nosotros nos tenemos que basar, mi hermano. But we need to base ourselves in that foundation, my brother Ellis. Por eso la Biblia dice que Pablo dijo, That's why the Bible says that Paul said, fundamentados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. "Make your foundation over the foundation of the apostles." Eso quiere decir que ese fundamento del profeta y de los apóstoles That means that the foundation of the apostles es and the el prophets mismo Dios, is the same God, inspirado por Dios. inspired by La God. Biblia dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu The Santo. Bible says that all the scriptures is inspired by the Holy Spirit of Entonces God. el fundamento es Cristo. Therefore, the foundation is Christ. Por eso nosotros tenemos que seguir That is why we must continue la palabra de the Dios, word of God. porque cuando seguimos la palabra de Because Dios, when we continue and follow the word of estamos God, ahí en ese fundamento de we are Jesucristo. there in the foundation of Christ. Mi hermano él. My brother Amen. Ellis. Amen. Amen. I want to break down this verse, Ephesians chapter 2, verse 20, one more time Quiero because romper el versículo de Efesios 2, 20 al 22 una vez más. for those who did not catch it, I think there's something that we need to take note of. Porque para los que no lo cacharon, creo que algo que tenemos que notar. Verse 20 says, "And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone." El versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Why is he the chief cornerstone? Porque Él es la piedra principal. And before we get into that, apostles and prophets being the foundation. Y antes que entremos en eso, dice que los apóstoles y los profetas eran el fundamento. Prophets lived in the Old Testament. Los profetas vivían en el Antiguo Testamento. Apostles were made in Christ. Los apóstoles fueron creados en Dios. When we go to the Old Testament in Deuteronomy chapter 2, Cuando vamos al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomy chapter 4, forgive me. perdón, Deuteronomio capítulo 4, We go to Deuteronomy to understand where God ordained the proceedings, where God ordained the steps that we need to follow, where God ordained the instruction that he left us with. vamos a Deuteronomio para entender cómo y ver cómo Dios ordenó todas las enseñanzas y las escrituras para nosotros seguir. In chapter 4, it says in verse 6, "Keep therefore and do them, for this is the wisdom, this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people." Deuteronomio 4, verso 6 dice, guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. This nation that is so great Esta nación que es tan grande is great because the wisdom that it holds. es buena por la sabiduría en cual aguanta. The scriptures tell us that the wisdom that we acquire La palabra nos dice que la inteligencia, la sabiduría que adquirimos is God's word. es la palabra de Dios. There's instruction for us to follow. Hay instrucciones para nosotros seguir. It is to be said that if you do not follow instruction, you do not have wisdom. Y está dicho que si no sigue instrucciones no tiene sabiduría. This is where the prophets come into play. Aquí es donde los profetas entran. Laid before Christ coming into the picture, the foundations of God's law was laid before us with our prophets. Y todo esto fue reemplazado, preparado antes que todo esto sea creado. When Christ comes into the picture, Cuando Cristo entra en la foto, making us all one family haciéndonos todo una familia and being the chief cornerstone y haciendo esa piedra principal of the foundation of the church, de la fundación de la iglesia, brings us all together as one nos trae todo junto como uno to follow God's word. para seguir la palabra de Dios. Amen. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que nosotros todos This means that us all
entramos en ese fundamento de Jesucristo, we enter in the foundation of Christ, pero Yes. apoyándonos a Cristo. supporting Amen. ourselves to Christ. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener en There's cuenta. something very important that we must take into Primera de consideration. Corintios 3:11 dice la 1 Biblia, Corinthians 3:11 says, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. for other foundation can no man lay than it is laid, which is Jesus Christ. Y el peligro de esto es And the danger of que this el is sistema del mundo hoy en día se está moviendo that the system in the world, the way it's bajo moving, muchas confusiones, is moving under a lot of confusions. porque las confusiones Because lo que confusions, están tratando de hacer what es they're trying to do is quitar ese fundamento de take Jesucristo. away the foundation of Christ. Por eso cuando hay muchas veces que nosotros nos encontramos tantas personas afuera, That's why many times we find ourselves around so many que people out cuando there tú les hablas that when you speak to them y tú les tratas de convencer and you try to convince them para traerlos al camino to nuevamente try to bring them to the walk once y again, decirles, ¿sabes qué? Cristo todavía te ama, and Cristo, tell tú them, puedes you know venir a la what? salvación. Christ still loves you. You still can Muchos come de to ellos salvation. rechazan el evangelio, Many of them neglect the pero es gospel, porque en cierta ocasión and it's because in one entraron en occasion una confusión, they entered in a porque confusion no fueron, y aquí quiero hablar de algo bien because they importante, didn't go. And here I want to touch base porque on no something fueron important, instruidos because they weren't instructed, bajo el guided fundamento de Jesucristo. under the foundation of Eli, Jesus tú Christ. tocaste algo bien importante. Alice, you touched something very Y tú important. dijiste que cuando tenemos la palabra de Dios, And you said when we have the word of tenemos God, la sabiduría. we have the wisdom. Amen. Y muchas veces lo que sucede es, And many y times esto hay what que hablarlo happens is- porque estamos hablando del And fundamento we de need to Cristo, speak of this because we're speaking of the es foundation of que Christ. echamos la palabra al lado Is that we push the word aside para nosotros tratar for us to try de basarnos en nuestros propios to entendimientos, base ourselves in our own y wisdom. la palabra de Dios nos falla. And the word of God does not La fail. Biblia dice que lo que tú quieras hacer por tu propio The entendimiento, Bible says that whatever you want to do by Tu your own propia understanding, opinión. your own opinion, como tú lo quieras llamar, lo however propio you tuyo que wanna quieras call it, llamarlo, whatever it is yours that you want to quitando call, a Dios por un lado taking God and y putting him to the quitando la side, sabiduría de la palabra and de taking Dios, the wisdom of the word, no lleva ningún camino de vida, it will not take you to a walk of life, sino que lleva un camino de muerte. but it will take you to a walk of death. Pero cuando nos fundamentamos en esta palabra de Dios, Or when our foundation is on the word of God, porque hay que ver que Cristo es la principal piedra angular de este because we need fundamento. to see and know that Christ is the main principal angular stone. ¿Sabe lo que quiere decir eso, mi Do you know hermano? what that Eli? means, my brother Ellis? Que el edificio entero That the entire building no va a poder completarse, will not be able to be completed. no va a poder terminarse It's not going to be able to finish si esa itself piedra no se pone. if that cornerstone is not there. Porque si la piedra no se pone, Because if the stone is not el there, edificio entero se desborona. the entire building will collapse. Jesucristo es el único Jesus Christ is the only que puede one unir ese edificio. that can unite that building. Y nosotros somos como piedritas dentro de ese And we edificio. are like small stones in that Si building. no tenemos a Cristo, If we do not have Christ, no va a haber unidad there will not be y unity, todo se va a and desboronar. Alabado everything sea will Dios. fall apart. Manuelis, gloria a Jesús. Añádale algo ahí, mi alma te adora a Dios. Amén. En capítulo 28 de Mateo, Matthew chapter 28, verse 20, versículo 20. it says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amén. Gloria a Dios. Amen. And Santo Dios. para revisarlo en español, Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And so I bring up this verse Así que because traigo este verso, this is a point where we must analyze. porque este es un punto en el cual tenemos que analizar. Here is a disciple of God. Aquí We hay must un discípulo de Dios. analyze Tenemos que analizar that those who are considered to be servants of God and Christ believers are serving him righteously and truthfully. que esos que son servidores de Dios están siguiéndole y sirviéndole con rectitud y fiel. This is where we must uphold the word of God in Aquí its es donde trueness. nosotros tenemos que aguantar y vivir la palabra de Dios en su completa verdad. If the foundation is Christ, Si la Jesus, fundación es Cristo Jesús. and in John it talks about Christ being the word of God, En Juan habla de que Cristo es la palabra de Dios. then the word of God must be upheld. La palabra de Dios tiene que ser levantada. Amen. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Es de suma importancia. It is of great importance. De suma importancia en estos tiempos Of great importance in these times que nosotros escudriñemos la palabra de that we Dios. scrutinize the word of God, Pidamos a Dios sabiduría. that we ask God for wisdom, Pidamos a Cristo que Él That we sea el ask que nos Christ dirija en esta palabra that He be the one that guides us in this para word poder entenderla to be able to understand y it saber aplicar una regla bien and be importante, able to apply a very important rule que cada texto that every text no puede ser sacado de su contexto cannot be taken out of Amen. context para hacer un pretexto. so that it Amen. could become a protest. Cada texto, cada palabra Every text, every word es inspirada por is Dios. inspired by God. Y entonces eso quiere decir que Dios es el que da la traducción de esta So palabra. that means that God is who gives the translation for Pablo this lo word. dijo bien claro a los Paul said it Gálatas. very clearly to the Cuando Galatians. Pablo le habló a los de Gálatas, le dijo en When el he spoke to capítulo them, 1 del verso 6 al 8, Galatians 1:6-8. Pablo en un momento dado, mi hermano Eli, él llegó donde ellos In a given time, brother, unless he came to them y les dijo, yo me he maravillado con ustedes. and he said, I am marveled by you. Pero no era una maravilla de buen ánimo, But it was not of good deeds. sino que él se había sorprendido But he had become porque él le surprised había enseñado, because he had les taught, había predicado un evangelio he had preached them the gospel fundamentado por Jesucristo. fundamented in Christ. Ahora, pero ¿qué pasó allí? So then what happened there? Porque él le dice, tan pronto te habías alejado, tan pronto se han alejado de quien los llamó. And he asked, so soon have you separated from who called you? Quien los llamó por la gracia de Cristo. From who called you by the grace of Christ? Para seguir un evangelio. Escuchen esto como Pablo To lo follow a especifica, mi gospel. hermano Now Eli. listen carefully how Paul specifies Para this. seguir un evangelio diferente. To follow a different gospel. Ahora, mira lo que él dice en el próximo verso 7. Now listen what he says in verse 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ahora, yo quiero decir algo. Now I want to say something. Esta palabra que Pablo dijo aquí This word that Paul said here aplica para este tiempo de hoy. applies to the time we're living Porque in. hoy en día Because nowadays, el evangelio de the Jesucristo gospel of Jesus alma alaba a Christ, Jehová. my soul worships you, Jesus, lo han diversado de tantas diferentes formas. has been changed into many different Bueno, directions. mi hermano Eli, vamos a un poquito más. Brother Ellis, let's go a little ¿Cuántas further. versiones de la Biblia salen hoy en día? How many versions of the Bible are there today? Montones de versiones bíblicas Tons of different que lo versions. que hacen es quitándole en realidad su esencia, And what they're doing in reality is taking tratando de removing the acomodar essence, cada texto difícil para el lector poder entender, trying to conform and change every verse so it could be acomodándolo easier to read, tanto al sistema de hoy en día y al lenguaje de hoy en día, accommodating it so much to the language que lo and que the hacen system que le han nowadays. quitado su esencia, si vienes a ver. And what they've done is, believe it or not, they've taken out the essence. Entonces Pablo le dijo, yo me he maravillado de que ustedes se han extraviado del evangelio que es de la gracia de Jesucristo So Paul para, said, I'm marveled that you have derailed estar away escuchando from un the gospel evangelio of Christ diferente. to hear a different gospel. Mira lo que dice, más aún si un ángel del cielo anuncia otro evangelio del cual Cristo ya fundamentó, pongámoslo así, diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, mi alma alaba a Jehová. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than the one which we have preached unto you, let him be accursed. Una de las cosas que Jesucristo ha querido en que Él quiere, alabado sea Dios, que nosotros como iglesia One of the things that Jesus Christ wants that us as a church sepamos vivir bajo la gracia de know Cristo. how to live under the grace of Christ. Sepamos, alabado sea Dios, entender que Jesucristo Know how to understand that Jesus Christ va por encima de nosotros goes above all of porque Él es us nuestra autoridad. because he is our authority. Alabado sea Dios, nosotros tenemos que apoyarnos a Él And we need to support ourselves para in him tener la sabiduría so we can have the wisdom y poder enfrentar and be able to los confront momentos de confusiones, the moments of confusion, problemas. the problems. ¿Cuántas vidas hay ahora mismo, alabado sea Dios, que se How han many lives descarriado nowadays have derailed porque no pudieron enfrentar, alabado sea because Dios, they weren't able to confront el momento fuerte que le vino a the su vida? difficult moment that came upon their Pero lives. aún hay oportunidad, But there's still hope porque Jesucristo te dice, because Jesus Christ tú tells tienes you, oportunidad de entrar you have the y opportunity llegar to al enter evangelio verdadero, and come into the true que es por gospel la gracia de that is Jesucristo. by the grace of Jesus Christ. You know, I have to my mind works a little differently, and it's all for the glory of the Lord. I Mi need mente to brega un poco diferente y todo para la gloria clear de something Dios. of the foundations Necesito of aclarar being a algo. Christian La fundamento de ser un cristiano carries a few things. carga un par de cosas.
Scripture needs to be a part of your life. La palabra tiene que ser parte de tu vida. Christ needs to be a part of your life. Cristo tiene que ser parte de tu vida. We mention the name Jesus Christ every day, Mencionamos el nombre de Jesucristo cada día, but a lot of times, pero muchas veces, after so many times, después de tantas veces, for so many people, para muchas personas, it becomes a habit. se vuelve un hábito. And this is where the reformity needs to come in play, Y aquí es donde la reforma tiene que entrar, because the faith and the grace porque la fe y la gracia can only be accessed through the wisdom. simplemente pueden tener acceso por la sabiduría. You see, we need to go even before understanding the foundation Ve, tenemos que ir antes de entender la fundación of the church. de la iglesia. We need to understand what God is asking of us, Tenemos que entender qué Dios pide de nosotros, because you can't grasp the foundation porque no podemos agarrar la if fundación you don't understand the duty. si no entendemos los hechos. How can you be a part of something ¿Cómo puedes ser parte de algo when you don't know the work you're supposed to be doing? cuando no entiendes el trabajo, la función que tienes que How hacer? can I hire you for a job ¿Cómo te puedo dar empleo para un trabajo if you don't know the job description? si no conoces la descripción del How trabajo? can I know that you are suited for the position ¿Cómo sé que tú eres adecuado para la if posición you don't know what we're dealing with? si no sabes con qué vamos a bregar? Scripture teaches us the wisdom. La palabra nos enseña la sabiduría. As our brother Joel was saying, the wisdom so that we can understand how we fight the spiritual battles. Como dijo el hermano de Joel, la sabiduría para entender cómo pelear las batallas espirituales. Christ is our leader and he gives us the image. Cristo es nuestro líder y nos da la imagen. He is the foundation and the chief cornerstone so that we may understand who we must reflect. Eres la fundación y la piedra principal para entender a quién tenemos que respetar. Faith in who he is, what he has done, and Faith. why he did it En quién es y por qué lo hizo, is the grace, helps us receive the grace nos ayuda a recibir la gracia in his powerful name. en su nombre poderoso. You see, living the scripture and reading scripture Ves, leyendo la escritura y viviendo la escritura is what brings you closer to es God. lo que te trae más cerca de Dios. Amen. Amén. Dijiste algo, Eli, que me encantó You said something else that I love cuando comenzaste a hablar esto, when you started to speak of cuando this, comenzaste a hablar esta parte. this part. Y tú dijiste, And you said, sabemos mencionar el nombre de Jesucristo tantas we veces know how to mention the name of Jesus Christ so many que se ha times convertido en un hábito. that it has become into a There it habit. is. Y eso es algo tan cierto. And that There is it something is. so certain. Pero tú sabes lo que dice la Biblia, But do you know what the Bible says? que el principio de la sabiduría That the beginning of the wisdom es el temor a Jehová. is the fear to God. ¿Sabe por qué se ha convertido en un hábito en muchas? Y te voy a hablar, Eli, porque esto hay que decirlo de Do esta you know why it manera. has become a habit? And I En need to say tantas this. iglesias hoy en día, Why it has become a habit in so many churches nowadays. y ellos piensan que están en el fundamento de And Cristo. they think they're in the foundation of Christ. Es que esto viene, alabado sea Dios, Is como es. that this is coming the way it is. Pero muchos de ellos, But many of them, cuando tú vas a ¿sabes? Ves los frutos, pongámoslo de esa manera, when you see the fruits, let's put it that de way, muchos de los que están adentro, of many of those inside, tú los encuentras muy lejos de la you sabiduría. find them very far from wisdom. Ahora, si tú los encuentras lejos de la Now, if you sabiduría, find them far from quiere decir wisdom, que tú los encuentras lejos del temor de that Jehová. means that you're going to find them far Porque from si the la fear Biblia of the dice que el Lord. principio de la sabiduría es el Because the temor a Bible says Jehová, that the beginning of the wisdom is the fear ¿cómo of es the Lord. posible que una persona que no se instruya en la How is palabra it de possible Dios that a person that's not following the word of God tenga de hábito estar pronunciando el nombre de As of Jesucristo habits, constantemente, to creyendo pronounce que the con name of pronunciar Jesus ese nombre está Christ, agradando a Dios? thinking that by pronouncing the name Va of pleasing mucho the más Lord, allá. it goes beyond that. ¿Sabe? El temor de The Dios fear to the tiene que Lord ser algo que constantemente esté en tu corazón. has to be Amen. something that's constantly in your El heart. temor de Dios te tiene que llevar a vivir una vida separada para Dios. The fear to God has to take you to live a Y life cuando ese separated temor te for está God. comenzando a llevar And when a the vivir fear esa starts vida to take separada you para to Dios, live that life separated for tú God, poco a poco comienzas a entrar en sabiduría de you Dios. slowly start to enter in wisdom of El God. Espíritu Santo te hace The ser Holy parte Spirit makes you become part de ese templo que Dios ha fundamentado of that temple that God has para que fundamented, seas parte de ese fundamento so de that you could be Cristo. part of the foundation of Christ. El Espíritu Santo te comienza a separar. The Holy Spirit of God starts to separate Comienza, alabado sea Dios, a trabajar en tu you. It vida. starts to work in your life. Mira, mi hermano Ellis, My brother Ellis, podemos hacer un paréntesis, and we could do a parenthesis. pero estudiando el
el libro de Mateo, But studying the book of en el Matthew, capítulo 12, chapter 12, yo pude ver que allí habían hombres I was able to see that there were que men there tenían hábitos that had habits de mencionar a of Dios, mentioning God, de hablar de la palabra, of speaking of the word, pero que no respetaban but did not la respect autoridad del Espíritu the Santo. authority of the Holy Spirit. Mi alma alaba a Jehová. Y eso es un peligro, And that is dangerous porque no tenían temor de Dios. because they did not have fear A of tal God. extremo que Cristo tuvo que To decirle, such extreme where Jesus todo le had to será tell them, perdonado, everything will be menos la forgiven blasfemia en contra del Espíritu except Santo. for the blasphemy Pero against the ¿por Holy qué era? Spirit. But why was that? Porque no tenían ese temor hacia Because they Dios did not have that fear y towards se God, burlaban de lo que era la palabra de Dios and they en would sí. laugh at to what the word Tú of no God puedes was. estar fundamentado en lo que Jesucristo, alabado sea Dios, ha dicho en su palabra You cannot have a cuando tú no foundation entras what en Jesus sabiduría Christ de said Dios. in Mi His alma word alaba a Dios. when you do Sorry. not enter into the wisdom of God. You know what happened to those men in Matthew chapter 12? ¿Sabe lo que le pasó a esos hombres en Mateo capítulo Those 12? Pharisees, Esos fariseos, when they saw Jesus, cuando vieron a Jesús, they were living a habitual life. estaban viviendo una vida habitual. They were living a religion. Gloria a Estaban Dios. viviendo una religión. See, the thing is, everyone, when we talk about church, La cosa es que todos cuando hablamos de la iglesia, we talk about Sunday, hablamos del domingo, we talk about going to church, hablamos de ir a la iglesia, hearing the word of God, escuchar la palabra de Dios, leaving with something positive, yéndonos con algo positivo, and taking our Bibles. y And the only llevando times that we nuestra open Biblia, them y cada are on vez Sunday que when la we're in abrimos service. solamente los domingos en el servicio. See, these religious leaders, De estos líderes religiosos, they would go to the synagogues. ellos iban a la sinagoga, They would open the scriptures. ellos abrían la escritura, They would read the la scriptures. leían. They were separated physically, Ellos eran separados físicamente, but there were fleshly habits that were taking over and creating religious acts. pero habían hábitos en la carne que estaban sobrellevándolos a ellos a actos religiosos. See, there's a lack of receiving from God Hay una falta de recibir de Dios when you turn scripture into tradition, cuando vuelves la escritura a una tradición, because scripture is living, porque la palabra es vida, it's spiritual. es espíritu. You can't change what is No spiritual puedes cambiar lo que es espiritual to a definition that we give tradition, which a una is worldly. definición que le damos en el mundo. Because in changing what we do and how we create a habit, En cambiar lo que hacemos y crear un hábito, we are removing God from the equation estamos removiendo a Dios de la ecuación and installing our own understanding. y poniendo nuestro propio entendimiento. Those men, Esos hombres, because of lack of studying the scriptures por and not falta reading the de scriptures, estudiar la palabra y no leer la palabra, they could not recognize no pudieron reconocer the work that was being done el trabajo que estaba siendo hecho by the one and only Son of God, por el uno y único Hijo de Dios, bringing them trayéndolos to blasphemizing a blasfemar in a spiritual en realm una forma espiritual, because they had the understanding of who God was. porque ellos tenían el entendimiento de quién era Dios. Let's make this very clear. Vamos a They hacer knew esto who bien God claro. was, Ellos sabían quién era Dios, but they could not accept what was going on pero no before their podían eyes. aceptar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. A lot of churches, a Muchas lot of iglesias, people muchas personas cannot accept what God is doing in their church no pueden aceptar lo que Dios hace en su iglesia, or in their life en su iglesia local, en su vida, because it's not in the form in which they expected it to porque no happen. está en la forma en la cual ellos esperaban que sucediera. Lo que me Amen. encanta es que Mateo 12, capítulo 12, verso 25 dice, What I sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Amen. Santo. Look at that. Amen. Amen. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. God knowing, Jesus knowing their thoughts. Yo te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Dios conoce los pensamientos de tanto Ahí aquellos está. que están afuera como los que God están knows the adentro. thoughts of all There it those who are is. outside and the same as those who are inside. Hay muchos que están adentro There are many that are que inside están siendo de tropiezo that are being of y hay trip muchos que hazard, están afuera and there are many that are que outside Dios quiere traer, alabado that sea God Dios, wants to bring para que sea de edificación a la so obra. that they could be of edification to the Porque work. acuérdate que todo el propósito es So remember, que all the nosotros purpose is estemos en el fundamento de that Cristo we enter the foundation of para Christ ser de edificación. to be of edification. Es que esto es bien importante. Is that this is very No podemos important. cambiar el fundamento que ya está We establecido en, cannot change the foundation that has been pero sí established, podemos edificar but we Yes. can't bajo edify este fundamento. under Yes. this foundation. Todo lo que edifica, Everything that edifies, todo lo bueno, everything good,
That for those who don't know what edify means, it means to build. Ajá. Los que no saben lo que Build edificar on a es, foundation that has significa already been given to construir, us. construir en una fundación que ya nos ha sido dada. Vámonos rapidito, Santiago 1:17, mira lo que dice. Mira lo que dice la Biblia. Toda James buena 1:17. dádiva Every good deed y todo don perfecto and every desciende perfect de gift lo alto del Padre de las luces, comes from above the Father en of el the cual lights, no hay mudanza ni sombra de variación. in which there's no shades or variations. Verso 18. Verse 18. El de su voluntad nos hizo nacer From his will, he por made la us be born palabra de verdad by the true word, para que seamos primicia so that we could be de sus criaturas. firstborn of his creation. Ahora quiere decir que todo lo que edifica This means that everything that dentro del edifies cuerpo de Cristo, inside the body of Christ, dentro de tu corazón como inside of your servidor a heart as a Dios, servant of the Lord, porque Dios es el único que conoce los because God pensamientos. is the only one that knows our thoughts. Yo no puedo saber lo que tú estás I pensando, cannot know what you're pero thinking, Dios sí puede saberlo. but God does know. A Dios nadie lo engaña. Nobody can fool Dios God. conoce las intenciones de tu God corazón. knows the intentions of Dios your heart. conoce si hay rebeldía en ese God corazón o knows hay if amor. there's rebellion in your heart or Dios love. conoce si ese corazón está para Él o no está God para knows Él. if your heart is for him or not Dios for him. es el único que God conoce. is the only one that knows. Mateo capítulo 12, ese mismo capítulo que Matthew estábamos chapter hablando, 12, the same dice al chapter final we're que speaking toda of, palabra que nosotros it digamos says at the end, every word that we al speak, día de juicio será on the traída a day la of luz de judgment, Cristo, it will be brought to light porque Él of conoce Christ, todos los because pensamientos. he knows all our Hay thoughts. vidas que ahora mismo There are lives quieren right buscar now a Dios, that want to seek the pero mi Lord. hermano Eli, ahora que estamos hablando But del my brother fundamento de Ellis, Cristo, since we're speaking on the muchas foundation veces of se le hace Christ, difícil llegar a un encuentro con many times Cristo, it's difficult for them to have an porque su encounter with corazón ha Christ sido herido de tal because their heart manera has been hurt in such a que way alabado Dios, que no quieren llegar a un that templo, they don't want to come into a que no temple, quieren llegar a una that iglesia. they don't want to come to a church. Mi alma alaba a Dios. Y eso no es edificación. And that is not edification. Las vidas hay que salir a The buscarlas. lives, we need to go Hay out que and get salir them. de la comodidad e We ir a need to leave predicar our a esas comfort casas. and go preach inside the Tocar homes. puertas. Knock on the Porque doors. como tú dijiste, Because as you said, edificación significa construir. edification means to Y build. cuando hay un alma, una vida que And está when there's a caída, soul, a life that tú is tienes que ir fallen, a llegar donde esa you vida have to reach that para life que puedas construir so that you nuevamente could build once again vida en esa vida. life in that Y life. puedas construir ánimo en esa And you vida. could build Porque todo lo desire. que se ha caído y se ha destrozado Because en esa everything that has vida, fallen and has been tú tienes destroyed que, in that alabado life, Dios, llegar con una you palabra need to come, glory de to God, with sabiduría, a word of wisdom, de inteligencia, of intelligence, de vida of life, y llevar en esa vida la and take edificación. to that life, that edification. Aleluya, qué bueno es Dios. God is good. Así que cada vida que esté viendo, So every life que that is esté seeing, escuchando, that is que en un listening, momento dado fuiste that in a parte given del moment, you fundamento are de part of Cristo, the foundation of pero por Christ. alguna razón te extraviaste, te But for one fuiste, reason or another, you derailed pero and you aún left, estás ahí y and you're lloras still there, and you constantemente cry y te constantly, preguntas por qué las cosas me salen and así, you ask, why do things come out this por way? qué estos problemas, Why these por qué mi problems? hijo está así, Why is my son por like qué mi hija this? está así, Why is my daughter por like qué that? mi pareja está así, Why is my marriage o or aquellas relationship personas like que that? están solteros y están Or the solteras people that are y single, están orando a Dios que and Dios you're le praying traiga to una God pareja. for God to bring you that partner. Es tiempo, todavía hay tiempo There's still time de tú decirle al Señor, Señor, for you yo to tell quiero God, ser parte de la unión I del want to be cuerpo part of the tuyo. union of your body. Úsame, Dios mío. Use me, God. Ministra mi vida Minister my para que life, hagan cambios en mi hogar, so en mi that there could be familia, changes in my y family, tú te my puedas home, glorificar, and Señor you Jesús. can be glorified with Gloria a Jesus. Dios. Amen. I want to remind everyone of something very special, Quiero very recordarle a todos de algo muy especial. something that when Brother Joel mentioned the different versions of the Algo que el Bible, hermano Joel mencionó de las diferentes versiones de la Biblia. sometimes we water down A veces aguamos the scripture's meaning la significado, la definición from the scriptures de la palabra when we translate them. cuando la traducimos. The Greek meaning of church, El significado griego de iglesia. and we go to Greek because the New Y Testament was vamos a written in griego Greek, porque el Nuevo Testamento fue hecho en griego. means the called out ones. The called out ones. Quiere decir los llamados. The called out ones. And there's something very important to realize about that Los llamados. Y hay algo muy importante de notar de eso. understanding, and it's that you're called out of a place. Y es el significado que eres llamado de un lugar. You're taken out of a place. Eres escogido de un lugar.
And a lot of people lack to realize, everyone, including myself, Y mucha gente pierden darse de cuenta, todos, hasta mi persona, that there are moments in our life when we fail to recognize that we need to answer the call. y hay momentos en nuestra vida donde fallamos reconocer que tenemos que aceptar ese llamado And remember who we belong to, y recordar a quién le pertenecemos so that we can appropriately fight what is coming. para que nosotros correctamente podamos pelear y luchar contra lo que viene. In Deuteronomy chapter 7, En Deuteronomio capítulo 7, verse 7, it says, versículo 7 dice: "The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for ye were the fewest of all people." No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. See, the Lord is telling you right now, ¿Ves? El Señor te dice ahora mismo, if you have two, si tienes dos, move. muévete. If you have one, Si tienes uno, move. muévete. It's not a number game. No es un juego de números. We're not looking for mega churches. No estamos buscando iglesia mega, We're looking for true worshipers and Estamos servers buscando of God. adoradores y servidores reales. Those who uphold the word of God. Eso es quien aguanta y vive en la palabra de Dios. This is important Esto es importante. because, like we mentioned a couple of times, that we're living in the end times. Porque como ya mencionamos varias veces, estamos viviendo en los tiempos finales. In the end times, meaning the prophecies of false preachings Los and tiempos finales false hablando teachers de la and falsa enseñanza, falsa churches profeta, with cold hearts. iglesias con corazones fríos, The signs of being revealed in the skies and in the las stars. señales siendo reveladas en los cielos y en las estrellas. Stop allowing the nature of your life Deja de permitir la naturaleza de tu vida come into your mind que with entre thoughts a tu mente con pensamientos that are not kingdom thoughts, que no son pensamientos del rey, kingdom of God, to be del clear. rey de Cristo, Gloria a el Dios. reino de Cristo. Santo. Glory to Poderoso God. Dios. Es que se tiene que decir porque hay It has mucha to en la be iglesia said, ahora mismo because there are many people in church right now que hay we've created our own God. hemos creado nuestro Sí. propio Dios. Sí. We've created our own church. Hemos creado nuestra propia iglesia. There's nothing wrong with creating a church, No hay nada malo con crear una iglesia, but let it be fundamented in the word of God. pero que sea fundamentada Esa en la palabra de fundamental en Dios. Jesucristo. That it be That's fundamented in Christ. that's the goal. Esa es la meta. Esa es la meta. Amén. Have your church how you want to have it. Ten tu Run it how iglesia you want to como la run it. quieras tener, córrela como la quieras correr, But let the word of God pero que sea la la palabra de edificación. Dios be the one that builds every aspect of your church. sea lo que construye cada aspecto de tu Aquí hay iglesia. algo, mira, la Biblia dice en Judas, The Bible says in capítulo Judah, 1, chapter 1, del verso 17 en adelante. verse 17 going forward. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Verso 18 dice, lo que decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. Estos son los que causan divisiones, Those are the ones that cause divisions. los sensuales que no tienen al Espíritu. The sensuals that do not have the Spirit. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amen. Amen. But Mira lo que ye, dice ese- beloved, building up yourselves La profundidad on de your esto. most holy faith, praying in the Holy Ghost. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mira Keep que yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Mira, en ese mismo capítulo, In that same versículo 3, chapter, verse 3, habla antes que tú llegas ahí, antes que tú llegas ahí, dice, before you get there, it says, "Dear friends, I have been eagerly planning to write you Querido about the salvation we all share. amigo, he estado ansioso de escribirle, But now
de la salvación que nosotros we share, compartimos, ¿verdad? But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. He has trusted us Él está confiando with defending the faith. en nosotros para defender la fe. ¿Qué profundidades hay en estos versos? There's so much profoundness in these verses. Él empieza diciendo, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. He starts saying, my beloved brothers, remember the words that were spoken Hermano Eli, before by the usted sabe que apostles. Pablo escribió como 13 cartas. You know that Paul wrote about 13 letters. ¿Cuántos de los ministros hoy en día How many ministers que decirlo nowadays, él. and I have to say it, saben los consejos, las exhortaciones know the advice, que Pablo dio exhortations inspirado por el Espíritu Santo that Paul said and gave, para inspired saber by the Holy llevar Spirit, to know una how to iglesia take fundamentada care of a church en Jesucristo el único? that has fundamentals in Christ. The one and Pedro escribió only. unas cartas también. Peter also wrote letters. En el libro de los Hechos del Nuevo Testamento In the book of Acts, the New Testament, habla it speaks de cómo estos hombres, alabado sea Dios, tuvieron ministrando la palabra de Dios con of autoridad. how these men were ministering the word of God with authority. Habla de cómo esos hombres, cómo Dios los usó, It speaks of how God cómo used Dios them, usó los how discípulos, God used the cómo Dios disciples, usó los how apóstoles. God used the apostles. Pero entonces, mi hermano Eli, And then, my ¿qué brother, Ellis, sucede hoy en what día happens en nowadays tantos lugares? in so many Y esto es places? generalizando. And this is in general. ¿Cómo es posible que antes la Biblia a mí me dice How is it possible that before the que Bible las told vidas y me las almas se añadían cada día más y más de los que the iban a lives ser and souls salvos? were added daily more and more, Que las those who were iglesias going to se be saved, llenaban, that the churches no would que be se filled, vaciaban. not that they would go ¿Por empty. qué, mi hermano Eli? Why, my brother Porque Ellis? estas vidas, Because these estos lives, hombres llenos these del poder men, de Dios, full of the power of estaban God, fundamentados en they la palabra were de Dios, fundamented in the word of estaban God. fundamentados en They were Jesucristo, fundamented in eran Christ. dirigidos por la They sabiduría de were Dios, guided by the wisdom no por of su God, propia not by sabiduría, their own wisdom. no se dejaban llevar por sus caprichos, They weren't guided no by se their dejaban own llevar, alabado feelings. sea Dios, mi alma. Y esto es que le caiga, pero esto es And palabra this de falls Dios. to whoever falls. This is the word of Pablo, God. Pedro en cierta ocasión se paró bien frente a aquellos hombres que tenían palabra. Peter on one occasion stood firm before those men who had word. En Hechos capítulo 4, In Acts chapter 4, cuando alabado sea Dios, Dios hizo un milagro allí when God did a miracle y there, todos se fueron en contra de and Pedro, they all went against Peter, porque aquel que lleva la verdad encima because those who carry the truth y in tiene them evidencia de la and verdad, has evidence of the truth. muchos no les gustan las evidencias. Many do not like the evidence. ¿Tú sabes por qué querían enterrar a Do you know Lázaro? why they wanted to bury Porque Lazarus? Lázaro era una evidencia Because de Lazarus que was an Cristo evidence resucita y Cristo da vida. that Christ had resurrected Y and gave aquellos que life. tienen a And Cristo those who have Christ encima de ellos inside of y them habla verdad de and Dios, speak the truth of siempre God, los quieren enterrar como they querían always want to enterrar be a Lázaro. buried the way they wanted to bury Lazarus. Cuando Pedro se paró frente a When ellos, Peter stood in front of them, Pedro le dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los Peter edificadores, said, "This is Jesus, the la stone cual ha for venido a us, ser cabeza del ángulo. which had come to be Y the en headstone, ningún otro, escucha bien, and in any en other, ningún otro in no other fundamento foundation, hay salvación, there is salvation, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a because there los is no hombres. other name en que under podamos heaven ser given salvos. to men in which we can be Mientras saved." yo pueda hablar As I y can speak mientras yo pueda gritar and I can a shout esas vidas que se están to perdiendo those afuera, lives that are les lost voy a out there, gritar que I am solamente going en to el nombre shout de that Jesucristo only in the name of podemos Jesus alcanzar Christ salvación. you can adhere Mientras yo salvation, pueda gritar, alabado sea As long Dios, as I can y shout proclamar el nombre de and Jesucristo, proclaim the name of voy a Jesus decir que Christ. Cristo vive. I will say that Voy a Christ decir que lives. Jesucristo es la I vida. will say that Christ Voy a is decir life. que Jesucristo es la paz. I will say that Christ is Porque peace. aquellos hombres no tenían temor a la hora Because de those hablarle a men los did not hombres, fear when it sino came que to con el speak to men. valor del Espíritu de Dios But with the value se of the podían Spirit of parar God, frente a cualquiera they could stand y firm before decirle que anyone Jesucristo and say that es el Jesus que da la Christ vida. is the one who gives life. Santo Dios por esta palabra, aleluya. You know, cuando yo estaba preparando, when I was preparing for this, Mi alma alaba a Jehová. I came Gracias, across Dios. that no other faith Yo vine que no hay ninguna otra fe. has any spiritual leader Tiene algún líder espiritual that declares salvation que declara salvación through them. a través de ellos. There is no other faith. No hay ninguna otra fe. On the contrary, A lo contrario, there are only faiths solo hay fes that denounce the name of Jesus que Christ. denuncian el nombre de Jesucristo. If I am an atheist Si soy un ateo
And I'm looking to seek a greater y understanding. busco buscar sabiduría de un mayor entendimiento. And I take in consideration all of these Y faiths. tomo en consideración todas estas fes And I read about all of these different faiths, y leo de toda esta fe, accusing one acusando uno of being not the way. que no sea el camino. And this is the only one Y este es el único that is clear que es claro in text, en contexto direct. directo. Acts chapter 4, verse 12. Hechos 4:12. Neither is the salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men where we must be saved. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For those who are watching from a friend of a friend of a friend, Y de ustedes los que están viendo de un amigo, de un amigo, de un amigo, if you're just walking by and you're hearing it, si solo estás pasando y escuchándolo, know one thing if you don't know anything. sepa una cosa si no sabes nada. There is only one name Solo hay un nombre that will grant you que te dará a ti salvation. la salvación. There is only one name Solo hay un nombre that will forgive you que te perdonará for all things that you have por committed. todo lo que has hecho. There is only one name Solo hay un nombre that not only will you be forgiven, que no tan solo te perdona, but you will be rendered justified before God. pero serás redimido ante Dios. You will be washed by the blood. Serás lavado por su sangre. I don't know about you, but No when sé I de think ti, pero cuando yo pienso about where he took me out of de donde Él me sacó and what he washed off of me y lo que Él lavó de mí and the glory that God sees in me y la gloria que Dios ve en mí through the name of Jesus a través Christ, del nombre de I'm Jesucristo, grateful. yo soy agradecido And I want to share that gratefulness y with you. quiero compartir ese agradecimiento I contigo. want you to feel a part of the kingdom of God. Quiero que se te sienta parte del reino de Dios. We are a few people. Somos un par de personas, We're not many. no somos muchos. We are aparted from the world. Somos separados del mundo. We're not belonging here. No pertenecemos aquí. It is only natural that when we do not belong, Solo es natural que donde no pertenecemos we feel separated. nos sentimos separados. Let it be a holy separation Deja que sea una separación santa and not a worldly one. y no una separación del mundo. Let it be for the kingdom of God Deja que sea para el reino de Dios and the eternity that you can have in y salvation la eternidad que puedes tener en salvación and not loneliness in the world, y no la solidaridad en el mundo, stubbornness, vanity, la vanidad, la selfishness, vanagloria, el egoísmo and have no love in your life. y no tener ningún tipo de amor en tu vida. Please do not misconstrue when I say love, Y no malentiendan cuando digo amor, because when we talk about God's love, porque cuando hablamos del amor de Dios, we talk about a justice, hablamos de una justicia, doing the right thing, haciendo lo correcto, living in righteousness, viviendo en rectitud, having faith that we will receive, teniendo fe que recibiremos and that the name of Jesus y Christ que el nombre de Jesucristo is going to bring us there. nos llevará y nos traerá ahí. Este evangelio es para llevarte a salvación. This Yes. gospel is to take you to Dios salvation. quiere salvarte. God wants to Yes. save you. Dios quiere restaurarte. God wants to restore you. Huye de la maldad. Run away from Huye de evil. todo lo que no le agrada a Dios. Run away from everything La that does Biblia not dice please the bien Lord. claro. The Bible says clearly En 1 de Corintios capítulo in 6, First of Corinthians chapter 6, versos 9 y 10 dice, verse 9 and 10 says, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hay gente apoyándose a tanta maldad, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? apoyándose en su propio conocimiento, And there's so many people that just support Viviendo in en their own fornicación. judgments, living in viviendo en fornication, idolatría. living in idolatry. La Biblia dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, or Sodomites, nor thieves, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Y eso no quiere decir que en otra paz, como dijo el hermano Eli, que en otra vida pasada nosotros no, en un momento dado estuvimos involucrados en toda esta, And this en doesn't mean toda that in esta the past basura life del we mundo, weren't involved in all this en garbage toda from the esta world, porquería que lo que trae es perdición. and all this that brings perdition. Pero for you to sabes be una lost. cosa, But you know one thing, Dios me restauró, God restored Dios me. me salvó God saved y me. vine a ser parte And I became to be de part Jesucristo. of Jesus Christ. Porque Él me salvó, porque en un Because he momento saved dado me. de la vida Because in dijo, a given voy a, time in my alabado life, sea Dios, voy a salvar al hermano Joel. He said, Voy a I'm going to salvar a save Brother Joel. Joel.
y pude llegar a los pies de And I Cristo. was able to come before the feet of Y the cuando Lord. pude llegar a los pies de And when I Cristo, was able entendí to come to the feet of que the no Lord, I había was able to salvación en más understand nadie, que aquel amigo que yo pensaba que era mi amigo that there no era was mi amigo, no Something. salvation in no one else. que aquel que That yo the friend I pensaba, thought was alabado my sea Dios, que friend. me iba a dar la mano fue el que más me apuñaló. That the one I thought was going to give Más me the me hand was the traicionó. one that stabbed me in the back the Pero en most. medio de todo ese llanto, But in the middle of all de that todo cry ese out, dolor, of all that pain, supe I was able que había uno, alabado sea Dios, que to no me iba a know rechazar. that there was one that Y would not que hasta neglect el me. día de hoy me And tiene until gritando, today, alabado sea Dios, que He Él has me vive, shouting that He que me ha lives. dado paz. And He has given me Y no me peace. importa, alabado Dios, quien diga lo que And I diga, don't care who says what. porque la paz viene de Because the Cristo. peace comes from Christ. Porque yo he sido Because I fundamentado have en la been palabra y en fundamented el poder de Dios. in the word and the power of Y God. hoy yo soy que pasó. Whatever the situation may Qué sé be. yo, de repente tuviste una ruptura I matrimonial. don't know, suddenly your marriage O de broke. repente tu papá, tu mamá se levantó en tu Or contra. maybe your mom came Y no against estás you. entendiendo por dónde vino And los you're not ataques. able to understand where the attacks Porque en came ese from. momento no los pudiste asimilar. Because in the moment you couldn't Pero aún assimilate estás them. ahí. But they're still Y estás there. escuchando. And you're there Y and you're sabes que listening. Cristo te ama. And you know that Christ Todavía hay loves you. oportunidad para There's ti. still an opportunity for Hoy Él you. te dice, Today He tells está you, tocando la puerta. I am knocking Si at the tú door. abres, If you open, Él entrará He will enter y cenará contigo. and dine with you. ¿Sabe mi hermano Eli? Do you know my brother Ellis? Saqueo supo ser inteligente. Zechariah knew how to be smart. Porque cuando él vio a Cristo, Because when he saw él Christ, corrió y se trepó para verlo. he ran and climbed up the No le sycamore tree. importó la multitud. He didn't care No about le the importó lo que multitude. dijeran He de didn't care él. what they said No le about importó him. quienes estuvieran He allí. didn't care who was there. El ciego Bartimeo, The blind aunque le Bartimaeus, dijeran cállate, even though they told him y to muchas shut up, veces nos dicen cállate, ya and no many vas a hablar times más. they tell you be quiet, Porque you're not muchas going to veces speak nos quieren anymore. callar cuando Because somos many de times they edificación, want mi to sit hermano you Eli. down and quiet Pero you yo estoy because you're from fundamentado edification. en la palabra de But I Dios. have been Y fundamented in the Bartimeo, word of aunque le God. dijeran cállate, And Bartimaeus, él even siguió though they told him to be corriendo quiet, he a los continued pies to de run Cristo. to the feet of the Porque Christ. cuando el hombre te quiere callar, Because when men want to quiet you, ¿sabe quién? Alabado sea Dios, es que está mirando tus pensamientos y do tu you know who's corazón. looking at your heart and your Se llama thoughts? Jesucristo. His name is Jesus Y de Christ. ese yo estoy hablando en esta And hora. He is the one I De speak of at this Jesucristo, time. Jesus del Christ, único, the one, del que vive, the one del and que only la that Biblia me lives, dice the one that que Bible sus ojos tells son me como llama de that fuego. His eyes are Ese like es mi flaming Cristo. fire. That is my Y a Christ. ese es que yo sirvo. And He is the Y one I a Él le serve. voy a dar gloria y And to honra. Him I will give all the Porque glory and the Cristo honor. me hizo libre. Mi Because alma Christ alaba a has Dios. set me free. Gracias, Espíritu de Dios. Thank Padre you, mío, Holy te doy Spirit gracias, of God. Jesús. Gloria a Dios. Amen. Glory Amén. to God. Gracias, Dios, por esta palabra, Jesús. You know, Brother Joel, as you were Hermano talking, Joel, mientras tú hablabas, something came over me to say, you algo know, vino sobre mí a decir. in Ephesians 2, Ephesians 2, verse 20, versículo 20. there's a unity that is occurring. Hay una unidad que está sucediendo. Those who were Israelites Eso que eran los israelitas, and those Gentiles, los gentiles, they're united. ellos se unieron. The Old Testament and the New Testament El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, made new hecho nuevo, with a new foundation. con una fundación That nueva. foundation being Jesus Esa Christ. fundación siendo Jesucristo. For the churches that are out there, Para las iglesias que están ahí, for the synagogues, para las that are out sinagogas there. que están afuera. we serve the same God. Le servimos al mismo Dios. He is the same God of Abraham, Él es el mismo Dios de Abraham, the same God of Isaac, el mismo Dios de the Isaac, same God of Jacob, el mismo Dios de Jacob, the same God of Moses, el mismo Dios de Moisés, the same God of Jesus. el mismo Dios de Jesús. We need to fight and Tenemos que defend the luchar faith. y defender la fe. We need to complete the word of God. Tenemos que completar la palabra de Dios. As I was sitting here with Brother Joel before we started today, Mientras me sentaba aquí con el hermano de Joel antes de comenzar, I said, you know, how amazing it is that Jesus dije was que made flesh, maravilloso es que Jesús fue hecho carne, spirit made flesh, el Espíritu hecho carne. and now we, Y ahora nosotros, being the flesh, siendo la carne, striving to be spirit. peleando y luchando para ser espiritual. It's only right Solo es correcto to return what God has done for us devolverle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros through his one and only Son a través de su único Hijo and sacrifice y sacrificar the basic understandings that you have el entendimiento básico que tienes and replace it for the word of God. y reemplazarlo con la palabra de Dios. I encourage you, church. Yo te amonesto, iglesia. I encourage you, synagogue. Yo les amonesto, sinagogas. I encourage all who are listening. Yo les amonesto a todos los que están escuchando. If you have a problem, Si tienes un problema,
Go to the Word of God. Ve a la palabra de Dios. Seek the instruction on how to resolve. Busca las instrucciones de cómo resolver. And do not be afraid. Y no temas, God did not give us a spirit of fear. porque Dios no nos ha dado espíritu de No, cobardía, no, He gave us the spirit that same spirit that resurrected Christ sino que lives nos dio el within mismo you and espíritu. I. El mismo espíritu que resucitó a Cristo vive en ti y en mí. So let's stand up with the Word of God in our Así que hands, parémonos con la palabra de Dios en nuestra in our mano, hearts, en nuestro corazón and in our y en minds, nuestra mente, so that we can continue to uphold the church of Christ para que podamos seguir aguantando y levantando la iglesia de Dios, with Christ as our head. con Amen. Cristo como nuestra cabeza. Hoy más que nunca, Today more than ever, nosotros necesitamos we need fundamentar nuestra vida to fundament our Jesucristo, life in Jesus Christ, en la roca. in the rock. No importa It does not matter lo que quieran decir en contra what they may want to say de la against palabra de Dios, the word of God. no puede dejar que eso te mueva. You cannot let that move you. Hay algo bien importante que necesitamos entender. There's something very important we must Lo understand. único que te va a llevar a ti The only thing that will take a la you vida to eterna eternal life es Jesucristo. is Jesus Christ. Y Jesucristo, And Jesus Christ, para poder conocerlo, in order for you to meet him and necesitas know him, escudriñar esta palabra. you need Amen. to learn and read No and scrutinize the importa word. cuánto grites, Doesn't matter how much you no shout. importa qué tan bonito It hable, doesn't matter how nice you speak. no importa cuántas obras buenas It puedas doesn't hacer, matter how many good deeds you pero can si tu do. fundamento no está en la But if your palabra, foundation is not in the todo word, es en vano, everything is in vain. porque Cristo Because Christ está aquí en su palabra. is here in his Amen. word. Así que te exhorto, So I exhort you, te aconsejo, I give you the advice que deje que Jesucristo sea el que se glorifique en that ti. you let Christ be the one that Que glorifies deje que el in you. amor de Cristo sea el que transforme tu That you corazón. let the love of God transform your Y heart. déjate llevar por las direcciones de And Cristo, let de su yourself be palabra. guided by his instructions, by his Busca word. a aquellos hombres, Seek those men, aquellas mujeres those women, llenas de sabiduría, filled with de wisdom, temor de Dios, a fear of the Lord, que te puedan instruir en la palabra. that can instruct you and guide you in the Y si word. hay algo que tú sabes que no es And correcto, if there's something that you know como that is dijo mi not hermano correct, Ellis, like Brother Ellis no said, tenga temor en traerlo a la do palabra, not be afraid to bring porque it to la the palabra es word, que nos da la vida a because the nosotros. word is what gives us life. Aquel día Dios te va a decir, That day God will pero tell ¿por you, qué seguiste a un ciego? but why did you Cuando yo te follow di a blind vista en la person palabra? when I gave you the sight in the Te word of dejé mi God? palabra, I left you my word. te dije que te fundamentara bajo el fundamento de I los told you profetas y to de los become apóstoles. fundamented under the foundation Pero of ¿en the qué apostles and fundamento the te quisiste prophets. But fundamentar? under what foundation were you founded? Así que corre a Cristo, So run to Christ. ven a Cristo, Come to que Christ. hay oportunidad todavía. There's still an Y opportunity aún for you. dentro de las iglesias hay And even tanta still inside the gente en churches, secreto there's so many people que in no se secret atreven a hablar, that do not dare pero to están speak, confundidos. but are confused. Deja que esta palabra Let this Alumbra. word ministre tu corazón, minister Yes. your heart, ministre tu vida, minister your life, porque la palabra es lo que da paz. because the word is what gives Y you hermano peace. Eli, y con esto terminamos para una oración, diga algo para nosotros poder trancar. I just want to say God bless everyone for tuning in. Solo quiero decir gracias y Dios le bendiga a todos God los que bless you, se Efraín. God sintonizaron. bless you, Alina Marilis. God bless you, Pastor Reyes. God bless you, all of those who watched. I want to just say, God bless you. I want to just Todos los say, que God vieron, bless quiero you decir again. Dios le bendiga, It's Dios le for the bendiga a glory of todos. the Lord. Todo And es para la gloria de I Dios. pray that this word flows Y oro que esta palabra fluya, and not only flows, but edifies y no que churches, tan solo homes, fluya, sino and que lives. edifique iglesia, casas y vidas. We thank you for the opportunity to allowing us to take a moment of your time. Yo le doy gracias por la oportunidad de permitirnos sacar de tu tiempo. And I'll turn it over to Brother Joel for Díselo. our prayers. Devuelvo al hermano Joel para la oración. Bendito sea tu nombre. Todos aquellos que le sirven al Señor y están en sintonía con nosotros, All those únanse of a you who nosotros en serve esta the Lord oración. and are in tune with us, please unite in the prayer. Hagamos un clamor por todas las vidas Let's do a prayer for all the en lives todo este mundo entero in the entire que están world pasando por tantas diferentes situaciones, that are going through so many different que situations. muchos de ellos corren de aquí para And allá, many of them run from one place to ansiosos, another, desesperados,
with anxiety, sin desperate, saber qué hacer, without knowing what to do. por la guerra que se está desatando The war en el Medio that is Oriente, developing in the Middle East, donde las profecías se siguen where cumpliendo the más y más. prophecies continue to be fulfilled. Oremos por todas esas vidas Let's pray for all those que están lives pasando por pruebas that are going to y trials no entienden and do not understand por qué la prueba vino tan fuerte. why the trial came so strong. Oremos por todo eso en los hospitales. Let's pray for everyone in the hospitals. Ayúdenos a clamar en esta Let's hora. help us pray at this time. Hagamos un clamor juntos Let's pray together para que el Señor se glorifique. so that the Lord can be glorified. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, Dios mío. Sabemos que tú eres un Dios que puedes hacer grandes milagros, Dios. Sabemos, Dios mío, que tú, Señor Jesús, tienes todo el poder y tienes toda la autoridad. Y en esta hora, Señor amado, me uno con todos estos hermanos que se unen en clamor y en oración. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú traigas unidad a la iglesia. Todos aquellos ministros, todos aquellos hombres que te sirven con amor ferviente a ti, Dios. Todas aquellas mujeres, Dios mío, que están dispuestas, Dios amado, a pagar el precio para que la fe aumente en su hogar, para que la fe aumente en sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, en esta hora, Jesús amado, quiero clamar a ti, Dios mío, Señor, para que tú, Señor, aumentes la fe en los pastores, Dios mío, que con amor llevan la obra, en los evangelistas que con amor salen a predicar tu palabra, en los misioneros, Dios mío, que con amor van a diferentes partes del mundo, Dios, para compartir tu palabra, para llevar aliento, Dios, en aquellas vidas, Dios mío, que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, en esta hora, Dios amado, clamo por aquellas mujeres, Dios mío, aquellos hombres que están sufriendo en la cama de un hospital por diferentes enfermedades, Dios mío, Señor, y ellos no pueden entender por qué no salen de esa situación. Señor, te pido que tú le aumentes la fe en medio de la prueba, que tú les hagas entender que tú estás con ellos, Dios amado, que tú te estás glorificando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios amado, clamo por el Medio Oriente, Dios mío, por la guerra que se está desatando, Dios. ¿Cuántas madres hay en este momento sufriendo hijos que están en el campo de batalla, Dios mío? ¿Cuántas madres lloran, Dios mío, por esas vidas? ¿Cuántos niños, Dios mío, en esta hora acostándose sin poder tener un bocado de pan, Dios mío? Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, tú eres un Dios de misericordia, Dios. Yo predico un Dios vivo, un Dios de misericordia. Yo predico un Dios, Padre amado, Señor, que dice su palabra que cuando el pueblo se humilla, tú te mueves a favor de ese clamor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, levanta, Dios mío, restaura, Señor. Trae unidad en tu pueblo, Dios mío. Trae reconciliación, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que seas tú fluyendo con la unción tuya, Dios amado. Mira aquellos hombres que están, Dios mío, Señor, a punto de correr y dejar todo tirado, Dios, porque no entienden, Dios mío. Levanta hombres y misioneros al campo de batalla, Dios. Dispuesto a darte la gloria y la honra a ti, Jesucristo. Señor amado, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Fluye con autoridad, fluye con poder, sanando y libertando. Gracias te doy por esta palabra. Gracias por la oportunidad que me diste de hablarla junto a mi hermano Eli, Señor Jesús. Te pido, Dios, que sea de edificación. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que sea de sanación, Dios mío, que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús de Nazareno, yo te daré la gloria y la honra